Ya, mis hermanitas, estamos viendo este capítulo 4 que nos enseña a alegrarnos en el Señor siempre. Dios usa todo para que se cumpla su voluntad. Ya, hoy nos toca ver el ejemplo bíblico y en esta oportunidad vamos a estar hablando de Jeremías. Jeremías fue llamado a la misión desde muy joven y vivió circunstancias en las cuales se angustió, lloró, la pasó mal. Constantemente él pasó por diversos problemas, pero en el día de hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 37 al 39 del libro de Jeremías. Aquí veremos cómo Dios usa todo para cumplir su voluntad. Al igual que Jeremías, nosotras también pasamos por diversos problemas. Y quizás, también como él, uno tras otro. Constantemente debemos lidiar con ellos, enfrentarlos y tratar de solucionarlos, ¿cierto? Pero, ¿cómo estamos mirando estas circunstancias que nos rodean? ¿En qué nos estamos enfocando realmente? ¿Hacia dónde va nuestra mirada al enfrentar estos problemas o nuestras pruebas? Hoy vamos a ver una parte de la vida de Jeremías, la que nos hará mirar las cosas de otra perspectiva. Dios ya le había dicho a Jeremías que la destrucción viene. El pueblo estaba en rebeldía y Dios quiere que Jeremías se aparte de allí, porque la destrucción iba a llegar. Entonces Jeremías se va a poner a salvo y obedece la voz de Dios, quien le había dicho que se pasara al otro pueblo. Y cuando Jeremías quiere pasar, mire lo que sucede. Vamos a leer algunos pasajes porque como la lectura es larga, entonces para resumir un poco, vamos a estar leyendo algunos pasajes nada más. Dice, y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos, pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se iraron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Miren, hermanitas, Jeremías está tratando de pasar al otro pueblo, está haciendo lo que Dios le dijo y lo acusan de traición al querer pasarse hacia los caldeos. ¿Y qué pasó? Lo prendieron, lo azotaron y lo pusieron en la cárcel. Jeremías, al obedecer la voz de Dios, todo resultó mal y lo encarcelaron. Jeremías ya le había anunciado a este pueblo muchas veces lo que Dios le había dicho, que dijese, que la destrucción ya venía. Los llamaba a arrepentirse, que se volvieran a Dios. Pero, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacía este pueblo? Solamente se burlaba de él y lo oprimía. Ahora la destrucción ya está cerca y Dios quiere poner a salvo a Jeremías, llevándolo a otro pueblo. Pero ¿qué pasa? Jeremías obedece la voz de Dios y parece que esto no resultó de la mejor manera. Jeremías está obedeciendo la voz de Dios. Jeremías ha sido fiel a Dios, a su voluntad. Pero
En vez de estar a salvo, ¿qué fue lo que pasó? Lo azotaron y lo pusieron en la cárcel. Lo privaron de su libertad y lo acusaron de traición. Y cuando está allí preso, aparecen en el capítulo 38 unos hombres quienes eran Cefatías, Gedalías, Jucal y Pasur, quienes querían además matarlo, porque habían escuchado sus advertencias sobre la destrucción. Y ellos decían que estas palabras de Jeremías hacían desmayar al pueblo, hacían desmayar las manos de los hombres que estaban en guerra y de todo el pueblo, según el versículo 4 del capítulo 38. Nadie quería pelear contra Babilonia, porque estas palabras hacían desfallecer sus fuerzas y trataban así de traicionero a Jeremías. Entonces, tomaron ellos, los que ya les dije anteriormente, Cefatías, Gedalías, Jucal y Pasur, quienes eran los que querían matar a Jeremías, ellos lo tomaron y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Imagínense, hermanitas, Jeremías estaba haciendo todo lo que Dios le pedía. Este siervo de Dios estaba ahora siendo atribulado, podríamos decir que por causa de obedecer las palabras de Dios. Dios fue quien le dijo que se pasara al otro pueblo. Y a causa de eso, Jeremías entonces estaba siendo ahora atribulado y siendo puesto en esta cisterna, que además no tenía agua, sino que tenía cieno. Estos hombres lo lanzaron a esta cisterna, llena de cieno, de barro, y Jeremías se hundía cada vez más. Apenas intentaba poder salir, agarrarse de algo, sobrevivir. ¿Qué tiene que haber pensado Jeremías? ¿Qué hubieras pensado tú si hubieras estado en estas mismas circunstancias? Pero si yo soy hija de Dios, si yo soy cristiana, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Cuántas de nosotras no hemos pensado estas cosas? ¿No nos hemos preguntado todas estas cosas? ¿Cuántas de nosotras nos hemos quejado muchas veces? Nos lamentamos, lloramos por las circunstancias en las que nos encontramos. Jeremías pudo haber dicho: Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué ahora estoy aquí? ¿Por qué me pusieron en la cárcel? ¿Por qué ahora estoy en esta cisterna? En este pozo oscuro, lleno de cieno, quizás casi asfixiándose por el poco espacio. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿No estoy haciendo tu voluntad? ¿No estoy haciendo lo que me dijiste? Imagínense, hermanas, lo que estaba sintiendo Jeremías. Primero lo acusaron de traidor, después lo echan a la cárcel. Después llegan estos hombres que querían matarlo y lo tiran a la cisterna, ahora apenas tratando de sobrevivir.
lleno de lodo, todo sucio, casi sin fuerzas, pensando quizás que no iba a poder salir. Recuérdense que este lodo hacía que Jeremías se hundía cada vez más. Yo creo que Jeremías pudo haber pensado que le había llegado la hora de su muerte. Hasta que en este momento aparece un etíope. Quien le habla al rey Sedequías que habían hecho mal con Jeremías. Lo convence de esto, de que se equivocaron con él. Y quería que lo sacaran de allí, porque iba a morir de hambre, según el versículo 10 del capítulo 38. Recuerde que ahí vamos. Y el rey se da cuenta de lo que había hecho, se da cuenta de su horror y manda a sacar a Jeremías de allí antes de que muriese. Este pasaje nos dice, y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo, sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Cuando ya Jeremías veía todo mal, estaba sin salida, según lo que él veía, cuando ya sus fuerzas se acababan, aparece entonces este etíope. Dios le envía un salvavidas. ¿Cuántas veces, hermanita, no estamos así? ¿Cuántas veces no creemos que nos vamos a hundir en nuestros problemas? Pero Dios siempre nos da un alivio, siempre manda un angelito, siempre hay alguien que nos ayuda, que es nuestra salida o nuestro salvavidas. Y lo sacan de este pozo oscuro a Jeremías, siendo el etíope su única salida, lo que él veía en ese momento. Y lo dejan en el patio de la cárcel, así tal cual como estaba, sucio, inmundo, lleno de barro, pero él sigue preso, solamente que ahora está en el patio de esa cárcel. ¿Qué hacemos entonces cuando estamos en problemas? ¿En qué pensamos? Tratamos en lo posible de ser buenas cristianas. Tratamos de ser fieles. Pero, ¿qué pasa cuando todo va mal? Y cuando es aún peor, cuando estamos en constantes problemas, en constantes pruebas, cuando todo va de mal en peor, cuando tengo una seguidilla de problemas, de cosas que me incomodan, de circunstancias que nos angustian. Nosotras queremos seguir siendo fieles a Dios, ¿cierto? Queremos seguir haciendo su voluntad. Pero estas cosas hacen que nuestra mente flaquee, hace que nuestra mente se desenfoque y nos cuesta seguir adelante. Nos esforzamos, pero los problemas llegan y van a seguir. La paz no es la ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en ellos. Con todo lo que pasó Jeremías, ¿cuántas ya nos hubiéramos rendido?
¿Cuántas quizás nos hubiéramos dejado hundir por el cielo? ¿Cuántas hubiéramos pensado que Dios ya no estaba allí? Que Dios ya no me estaba escuchando. ¿Cuántas veces lo hemos pensado, hermanas? Pensamos que Dios está lejos de nosotras. Esto es lo que nos pasa cuando pasamos por estas pruebas, cuando estamos en problemas o en angustia, cuando estamos en las tormentas de la vida. Nos resentimos, nos apartamos, nos amargamos y nos cuestionamos y comenzamos a dudar de Dios, de su voluntad, de su plan. No sabemos para dónde va la cosa. Estamos llenas de incertidumbre, llenas de nerviosismo, de impaciencia. Y es por esto que muchas veces llegamos a tener ansiedad. Pero lejos de Dios, entramos en desesperación, en angustia. ¿Se ha sentido usted en el pozo, en la cisterna, asfixiada y llena de problemas que no la dejan salir? ¿Ha sentido que los problemas la hunden cada vez más y que no ve salida? ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Cuántas noches quizás sin dormir? ¿Cuántas horas sin comer? ¿Cuántos momentos has dejado pasar sin disfrutar? Por la angustia, por la desesperación y por la falta de Dios en tu vida. Muchas veces vamos a tener que enfrentar diferentes situaciones. Eso es inevitable. Y estas van a exponer lo bueno o lo malo de nosotras. Jeremías, a pesar de todo, supo esperar. No renegó contra Dios, solo esperó en Él, pero quizás sí desfalleció. Quizás sí pensó lo peor, como humano que es, ¿cierto? Al igual que nosotras. Y sigue la historia. Y el rey Sedequías estaba preocupado por su vida. No le importaban las condiciones que estaba Jeremías, no. A él no le importaba eso, sino que a él le importaba su vida. Y comienza a interrogar, comienza a preguntarle a Jeremías qué es lo que él andaba diciendo, qué es lo que Dios decía de parte de él a este pueblo. Comienza a preguntar qué es lo que iba a ocurrir, cuáles eran las palabras, lo que estaba diciéndole al pueblo, sus advertencias. Y Jeremías le cuenta que la destrucción viene. Le cuenta que primero iban a degollar a sus hijos. Le cuenta que luego le iban a sacar los ojos, lo iban a llevar a Babilonia y lo iban a matar. Si vemos hasta ahora lo que estaba pasando en Jeremías, diríamos que es terrible, que está todo mal. Eso es bajo la perspectiva de nosotras, pero Dios sabía lo que hacía. Leamos este pasaje. Jeremías 38, 28 nos dice: y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Jeremías entonces estuvo aquí, hermanitas, hasta que llegó la destrucción. Jeremías estuvo en esa cárcel. La destrucción que quedó fue horrible.
La sangre corría por lo menos medio metro de altura por las calles. Las mujeres embarazadas, atravesadas a espadas por los caldeos. Los niños muertos en el suelo. Fue una destrucción terrible. Pero imagínense el lugar al cual no fueron. Imagínense cuál fue el lugar que no pasó nada. ¿Cuál fue el lugar por el cual la destrucción no tocó, no pasó por ahí? La destrucción dejó derribada toda Jerusalén, pero hubo un lugar que se libró de esto. ¿Sabe cuál? La cárcel. Cuando Nabucodonosor destruyó la puerta, la ciudad, el templo, destruyeron a todo el reino de Judá. En ese momento, Jeremías entendió. En ese momento, Jeremías abrió los ojos. En ese momento, Jeremías estaba a salvo de esta atroz destrucción. ¿Por qué? Porque estaba en esa cárcel. Nosotras, hermanitas, muchas veces no entendemos, pero Dios usa todo para cumplir su voluntad. Dios quería poner a salvo a Jeremías, y eso fue lo que pasó, ¿o no? Quizás no como Jeremías pensaba, quizás no como muchas veces nosotras pensamos, pero Jeremías estaba a salvo. Aunque Jeremías no entendía el por qué estaba allí o lo que había pasado, pero fue salvado de la destrucción. ¿Cómo es que Dios usa mis problemas, mis pruebas para hacer un bien? No se olvide, mi hermana, que Dios es soberano, controla todo y lo usa todo para cumplir su voluntad, su propósito. No lo entendemos. ¿Cómo Dios usa lo malo que nos pasa para sacar un bien? Nuestra aflicción puede ser una bendición que nos libre de la destrucción. Mis hermanas, nosotras no entendemos porque no sabemos ni vemos el futuro, pero Dios es quien ve la película completa. Él es el creador, Él es soberano, Él es eterno, Él es el que sabe lo que va a ocurrir, sabe cuál va a ser nuestro final. Él sabe todo y lo usa todo para cumplir su propósito. Y no se olvide que nuestra aflicción puede ser una bendición que nos libre de la destrucción. Solamente debemos ser pacientes y esperar en nuestro Dios. Jeremías no lo entendía en el momento, pero imagínense lo que fue para él cuando salió de la cárcel y vio tal destrucción. Vio a toda la multitud muerta, incluido el rey y sus hijos, y vio que él estaba con vida. Debe haber dado gracias, ¿cierto?, que él estaba en esa cárcel, en ese pozo tan oscuro y lleno de cieno, que para él en ese momento fue lo peor y lo más terrible, pero no fue así. No fue así. Esto fue solamente un poco de todo lo que pasó arriba en ese pueblo, con esa tal destrucción. Todo el sufrimiento de Jeremías fue su más grande bendición. Hermana, lo que nos duele hoy
lo que nos agobia hoy, lo que nos hace sufrir, puede ser lo que Dios está usando para sacar lo mejor de mí y de ti, para ser mejores, más fuertes, más bendecidas. Por eso, no debemos quejarnos, cuestionarnos ni renegar contra Dios, porque no sabemos cuál será el final. No sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotras. Recuerde, lo que hoy es nuestra prueba, Dios puede utilizarlo para libertarnos de la perdición. Dios siempre tiene un plan, un propósito en todo lo que hace. Y si leemos este pasaje, Romanos 8:28, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si le hubiésemos preguntado a Jeremías cuando estaba en la cisterna, no estaba preso, ¿qué pensaba? ¿Qué nos hubiera dicho? Quizás hubiera dicho, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Estoy mal, lo estoy pasando mal. Me estoy muriendo. Pero si le preguntáramos ahora, ¿qué piensa? ¿Qué nos hubiera dicho? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios nos ama, hermanas, y siempre quiere lo mejor para nosotras. ¿Se recuerdan? En el estudio pasado vimos la historia de José. Y bueno, de aquí es este pasaje. Génesis 50:20 nos dice, pensando en la historia de José, recuérdense, lo que pasó, que los hermanos lo vendieron, ¿cierto? Nos dice este pasaje, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. El plan de Dios para hacernos mejores es quizás que debemos enfrentar estas situaciones. Y la historia de Jeremías termina así. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. ¿Qué me queda más por decirle, mis hermanas? Cada cosa que nos pasa es por algo, tiene un propósito. Pensemos en esto. ¿Cómo mi prueba puede ser mi bendición? ¿Cómo las cadenas de Jeremías fueron el instrumento de salvación para su vida? Debemos entonces mirar las pruebas o los problemas de otra perspectiva. Debemos mirar con un nuevo enfoque. Y cuando estemos en problemas y en aflicciones, esperemos confiadamente en Dios. Oremos, acerquémonos a Él, a su palabra, y veremos la salida. Veremos el oportuno socorro. Mire este pasaje, hermanitas. Es un lindo pasaje. En Hebreos 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No. Tenemos a Jesucristo, ¿cierto? Él se compadece de nuestras debilidades. Porque Él también fue humano. Porque Él también pasó por aflicciones. También pasó por dolores aquí en esta tierra. Si no, ¿a quién tenemos? Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero la diferencia es que sin pecado. Entonces, como tenemos a Jesús,
que es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanitas, no nos desesperemos más. Aprendamos a esperar confiadamente y pacientemente el oportuno socorro. Dios sabe, hermana, por lo que estás pasando. Dios sabe tu dolor. Dios sabe tu tristeza, tu angustia. Dios sabe tu ansiedad, tu preocupación. Pero Él está esperando tu reacción, está esperando sacar lo mejor de ti. Algo está esperando, hermanas, de nosotras. Y cuando Él vea o crea que es el momento de sacarnos de ahí, de que estamos preparadas, de que somos mejores, entonces nos dará el oportuno socorro. Él nos va a sacar. Él saca del hoyo nuestra vida. Él va a quitar toda nuestra ansiedad y nuestra preocupación. Él lo hará. Pero es tarea de nosotras confiar plenamente en Dios y dejarle nuestra carga, dejarle nuestra angustia, nuestro dolor. Acerquémonos a Él confiadamente. Oremos, mis hermanas. Inclinémonos ante Él. Doblemos nuestras rodillas. Pero acerquémonos. Acerquémonos a Él. Solamente Él nos va a dar este oportuno socorro y nos va a dar la paz que queremos, que necesitamos. Si hacemos esto, hermanas, van a ver cómo Dios va a encaminar todo para nuestro bien. Que Dios las bendiga, mis hermanitas, y que Dios nos ayude a poder seguir fieles en este caminar y a poder vencer nuestras ansiedades.